Si vemos una pelea entre una hormiga y un elefante, algunos pensarían que gana el elefante. Quizás. Hoy veremos cuando gana la hormiga. Hoy vamos a ver los mayores batacazos de la historia de la Copa Libertadores. La pensé. ¿Y qué pasaría La subí. si el elefante Sí. tuviera paciencia y saliva? Y lo peor es que se lo va a terminar dando vuelta y es... Pobre hormiga, bro. Se terminaría empomando. Sí, se lo va a A empomar. la pobre hormiga. Ya el video no lo va a ver nadie. Porque va a poner empomado el logaritmo de YouTube. No, pero empomado no quiere decir nada. Pero van a decir, a ver, esto es sucio. Empomado nada. No, no. Empomado le pones pomada a algo. Sí, entonces exacto. eso se transforma Tomás unos en zapatos. algo empomado. Lo que estará empomando el elefante igual. La puta madre. Para darle a la hormiga. Sí. Bueno, para mí Sí, hay una boludo. relación de poder clara. Sí, claramente hay alguien ahí que tiene la de perder. El que entró por primera vez a este video, que entienda que no somos comúnmente tan sucios, pero bueno, cuando termina... Pero vos fuiste a derivando- lo sucio. No, yo lo único que estaba pensando, quizás ahora sí, que me lo hiciste pensar, podía sonar algo más grave, pero yo solo pensaba que el elefante iba a pisar la hormiga, y en este caso Central Córdoba levantaba el elefante que era Flamengo y lo tiraba para un costado. Pero está bien. Fuerte la hormiga. Es fuertísimo. Fuerte la hormiga. Es como cuando Burns intenta aplastar a la hormiga y lo agarra y lo da vuelta. Medio así también. Mucha referencia simpsoniana. Sí, muchísima. Y bueno, soy un loquito. Demasiada quizá. Lo que va a ser fuerte también es su apoyo si se suscriben al canal. Sí, sí. Eso se suscriben y le dan like al video. Y entran al canal y van a la parte de comunidades y dejan su pregunta en la parte de preguntas y respuestas para que nosotros respondamos con mano en el video de preguntas y respuestas. Y hay que llegar a 5.000 suscriptores. Exacto. Todo eso. Ya lo dijimos el viernes, lo volvemos a decir hoy. El lunes, sí. Hay que llegar a los 5.000 suscriptores como sea. Muy bien. Pero a lo que nos compete, no me gusta decir mucho esa palabra. Sí, A lo que- compete. no, pero no por la... Por la auto... No, por volvamos las a la últimas, hormiga, lo único no por que- las últimas sílabas, sino porque es una palabra que me gusta. Tiene autoridad. Las Lo últimas que nos sílabas. compete. Sí. Los mayores batacazos argentinos en la historia de Libertadores. Algo a aclarar, Emi, no es solo a favor, sino que también es en contra. En contra. Exacto. O sea, también hay equipos que van a sufrir acá. Algunos ya habrán visto que teníamos un video muy similar que lo habían grabado ellos y Manu, Sí. Tom y Manu, pero era de los que ellos habían visto y en el siglo XXI. En este caso es mucho más histórico y es como dice Tommy, vamos a agarrar 5 que fueron a favor de equipos argentinos y otros que justamente se lo hicieron a los equipos argentinos. Muy bien, vamos a arrancar hablando de retro por el año 1968, cuando Estudiantes salió campeón de la Libertadores. Exacto, salió campeón de la Libertadores por primera vez en su historia. Uno quizás si lo ve en la actualidad no le parece tan sorprendente que Estudiantes gane una Libertadores porque ya tiene varias y porque es un equipo grande del fútbol argentino, pero hay que situarse en 1968 y sobre todo lo que hizo y la hazaña que logró. En primera y segunda fase le ganó Independiente, ya que en ese momento era 2 veces campeón, hay que aclararlo, o sea, no es el Independiente de hoy en día que hace 40 años que no la gana, sino Bien. que ya la había ganado 2 veces. Ya no ganamos Y le el ganó odio Independiente. los 4 partidos de esa primera y segunda fase, los 2 de local y los 2 de visitante. Le ganó 2-0 y 1-0 como local y 4-2 y 1-0 como visitante. Este Estudiante que ya era el de Subeldía. Exactamente, Estamos se hablando. le sube el día, Bilardo. 4 pepas de visitante, ¿no? Para que después digan que era rústico, que se centraba Sí, solo en sí, defender un equipo. ¿Te puedo hacer una pregunta del guión? Hacémela. Cuando vos pones estancia, Instancia quería poner. El instancia, problema es que está bien, porque digo, estancia puede ser la que hay en Carlos Kemp, pero Sí. en una Copa Libertadores, No sé por qué puse estancia. no sé, pero te quería quemar, hay porque que no lo aclarar- íbamos a nombrar tampoco, pero No, te quería quemar. Es que lo hice a las 4 de la mañana, de 4 a Está muy 7 bien. de la mañana. Está muy bien. Después de laburar. Pero no digas que te explotamos, sino que laburás. No, yo laburo Normalmente a esa hora. esas horas. Porque si no van a pensar que tenemos un pibe escribiendo los guiones a las 4 de la mañana y no va a quedar tan bien. Hay un sonámbulo ahí Sí, que está sí. escribiendo unos guiones. En el baño. Sí. En el baño de la casa. En la segunda fase, después de Independiente, sacó a Racing, que era el último campeón de la Libertadores en 1967 y también campeón del mundo. El primero, obviamente, de nacionalidad argentina. Perdió la ida por 2-0, todos veían afuera a Estudiantes, pero en la vuelta en su casa, Estudiantes lo ganó por 3-0 con 2 goles de la Bruja Verón, el padre de la Brujita, Juan Verón.
sacó a Independiente y a Racing, que ya en ese momento con 7 copas disputadas de Libertadores, uno era 2 veces campeones y 2 veces campeón del mundo y el otro una, y Racing y además Palmeiras, que siempre es difícil ganarle a un equipo brasilero. Justamente los jugadores importantes que detallamos son Bilardo, Juan Ramón Verón, Suel Díaz de DT, pero había la verdad que muchísimos más, sobre todo en Independiente y Racing también era un equipo de estrellas. Hacemos un salto al futuro y vamos al Argentinos de 1985, Argentinos Juniors, que fue campeón de esta Libertadores y la sorpresa justamente se da en toda esta competencia intercontinental. Estamos hablando de un Argentinos Juniors que más allá de la figura de Maradona y Borghi, era un club pequeño, era un club chiquito para lo que es el fútbol argentino. En primera fase le gana al Vasco da Gama de visitante por 2-1 y vence a Fluminense en el Maracaná por 1-0. Y era la segunda vez en toda la historia del fútbol intercontinental que justamente un equipo argentino ganaba en este estadio, en esta capilla del fútbol brasileño. Hace poquito tuvimos un antecedente más reciente. Más reciente que lo vamos a nombrar, pero sí. Fue seguramente lo más icónico. Podríamos haber detallado solo ese partido. Vamos a detallar algunos que son o series de mata-mata o partidos en puntual porque fueron increíbles y batacazos realmente, pero en este caso Argentinos desde el primer fase hasta la final fue una sorpresa su participación y su consagración. Después en segunda fase, un sospechoso habitual ya le gana a Independiente, que ya para ese entonces era 7 veces campeón, no 2. No era bicampeón, como cuando lo había eliminado Estudiantes, de visitante, aparte por 2-0 y pasó a la final de la competición que se dio contra América de Cali. Exactamente, contra América de Cali, donde le ganó 1-0 de local y perdió 1-0 de visitante. En ese momento había un tercer partido que se jugaba como desempate y también lo empataron 1-1. Todo era empate en este tipo de partidos, algo que se terminó definiendo por penales y Argentinos ganó 5-4. Como datos y como cositas curiosas, en ese América de Cali atajaba Julio César Falcioni y además estaba Roberto Cabañas y Ricardo Vareca, que hizo un gol en el partido de desempate. Muy bien. El fútbol colombiano históricamente ha albergado grandes personalidades argentinos, del fútbol argentino. Por otro lado, en Argentinos Juniors justamente estaban José Luis Pavoli, Jorge Pellegrini, Sergio Batista, Emilio Comiso, que hizo el gol en la ida y en el partido de desempate, y obviamente Claudio Vichy Borghi. En el video de los ídolos, no sé si lo mencionaron como el máximo de Argentinos Juniors. ¿O lo pusieron a Maradona? No, fue Maradona, pero Borghi era el segundo. Mención. El tercer. Sí, estuvo como mención honorífica. Pasamos al 2005. Ya nos vamos 20 años después. Pero es la serie que más me gusta y la que más he detallado también. Fue el Banfield versus Independiente de Medellín del 2005, que se dio en octavos de la edición justamente de 2005 de la Libertadores. Es increíble escuchar que un equipo como Banfield esté en octavo de final de Libertadores y que haya hecho la hazaña que hizo. Le ganó 5-0 en total en la serie, le ganó 2-0 de ida y 3-0 de vuelta. Sí, no tenía solo eso, sino que esa Libertadores en sí era la primera vez que Banfield clasificaba a la máxima competencia continental de justamente del fútbol americano. El DIM no solo es uno de los equipos más grandes de Colombia, yo de hecho toda la vida, cuando era chico, que lo veía en el PES, siempre pensé que llamaba DIM. Yo, qué nombre raro llamarse DIM solo, y después me enteré que era Independiente de Medellín y se arruinó mi infancia, básicamente. Y aparte, 2 años antes, en 2003, había llegado a la semifinal de la Copa Libertadores. El primer partido fue de visitante a Colombia. Qué presión ir a Colombia, a la cancha del DIM. Bueno, ganó 2-0 con gol del Chipi Barijo y Paleta. Qué buen tipo Barijo. Y en la vuelta... No lo conozco personalmente. No, me encanta su personalidad. Me crucé en la playa, esto es un dato. ¿En serio? No, a un tipo que era igual al Chipi Barijo. A lo que yo vi como alguien le preguntó si era el Chipi Barijo. Y me pareció increíble, porque era San Bernardo, ¿viste? ¿Qué hacía el Chipi Barijo en San Bernardo? Igual tampoco sé dónde puede vacacionar el Chipi Barijo. No sé, pero estaba como al lado de todo. Aparte, está bien, no es Riquelme, pero digo, el Chipi, es el Chipi. Y estuve a punto de pedirle una foto hasta que escucho que alguien le pregunta. No importa. En la vuelta no fue distinto y ganó 3-0 con doblete de Daniel Vilo y definió la goleada Diego Marcelo Ceballos. Muy bien. Bueno, paliza histórica. Sí, una paliza. Básicamente a Independiente de Medellín. Banfield venía de pasar segundo en la fase de grupos con 11 puntos, que es una puntuación muy respetable. Muy bien, sí. Para pasar segundo en una fase de grupos. Y solo un partido. ¿Qué quiere decir esto? Solo había perdido un partido. Ok. Este guión lo armó Emi, así que todo lo que esté mal, a Emi. En el grupo con Banfield estaban Alianza Pipa, hoy conocida como Alianza Pipa, Caracas y Tigres de México. Excita, sí.
Alianza excita. Sí, sí. Está Enorme ahí. sucio, ¿te das cuenta que está Está sucio? muy sucio. Vos estás sucio. No, Alianza Lima está sucio. Sacando eso. El DIM venía de salir primero en un grupo durísimo con Atlético Paranaense, América de Cali y Libertad de Paraguay. Exactamente. Bueno, Sumado a eso, los jugadores icónicos. Como si ya te iba a dijimos, cortar como el mejor. Perdón. No, yo te iba a cortar. hablar. Es que yo te iba a cortar, perdóname. Como jugadores icónicos tenemos al Chipi Barijo, Gabriel Paleta, Javier Sanguinetti, hoy técnico. No sé si de Banfield, pero es No, técnico, ya no es más. ya no de es Ban- más, ¿no? Hace Era un de montón. Sarmiento Exactamente. y lo fletaron. Eso mismo. Y el DT de ese equipo era, como no, el mítico Julio César Falcioni. Otra vez apareciendo Julio César Falcioni. Sí. Y en el DIM estaba Jackson Martínez. Lo puse porque me gustó nada Un más. muy joven Jackson Martínez. Entonces. Muy, literalmente fue Adolescente. su primero, sí, pero entra de suplente. El Yamin Lamal Del de los DIM. colombianos. Después tuvo una carrera que se fue. Sí, claro, eso, sin lugar a dudas. Jackson Sí. Martínez, carta comprada en el FIFA 15. Muchísimo, Por muchísimo. mí, En el decepción Atlético absoluta. Madrid. Decepción absoluta en el Atlético de Madrid. Y a partir de ahí no lo compré nunca más. Ahí se va China. creo, Sí, nada no, que ver. básicamente. Después pasamos al 2017, algo muchísimo más reciente, aquella famosa serie que se dio a instancias de inventaron el VAR Sí, en el lo han fútbol inventado. argentino, bueno, el fútbol continental, el Lanús contra River del 2017 que terminó 4-3 en el global por la victoria del Millonario 1-0 en Núñez y por la victoria de Lanús 4-2 en La Fortaleza. Se dio en la semifinal justamente de la Copa Libertadores 2017 en lo que fue la sexta participación de Lanús en esta competencia. Exacto. Y llegó a la semifinal con lo justo. Sí, con lo justo. Con lo justo, aparte, aunque jugaba bien ese Lanús, era un lindo Lanús de ver. Es raro decir eso. Pero De un sí. equipo de Almirón es raro, sí. Es muy raro, pero bueno, tenía buenos jugadores sobre Sí. todo. Pero en octavos empató de visitante contra Stronger por 1-1 y ganó 1-0 de local. Con lo justo, con un equipo Cortando boliviano. clavos con el orto. Sí, contra The Stronger. Perfecto. Bueno, imagínate si era The Weakest. Seguimos. En cuartos, perdió 2-0 de visitante contra San Lorenzo y ganó 2-0 en su casa, pasando por penales 4-3. Este O sea, partido realmente no lo tengo. ¿Eh? no, yo tampoco. Y parece un Esta partidazo, serie en porque general. 2-0 por claramente cada lado. sí, fue un- pero no lo recuerdo. Y no. aparte, justo el predecesor de Sí, Lanús sí, River. sí. Y por el otro lado, River estaba en su pick, vamos a decir, palabra de Mirá nenazo. qué bilingüe que estamos. ¿Viste? En su prime, papá. En su prime. Sí, estaba en su prime, justamente había salido campeón de la Sudamericana 2014, había salido campeón de la Libertadores 2015, en 2016, bueno, tuvo el bache contra Independiente del Valle, que, para aclarar, se había nombrado en el anterior video, en Sí. el de los batacazos, pero bueno, y seguramente era el gran momento del River de Gallardo, estaban a un año de hacer lo que hicieron en la Libertadores 2018 y era un equipo de la hostia. Vamos a hablar ya más entrando a lo que es el partido. En la ida, River ganó 1-0 de local con gol de Nacho Escoco, creo que al minuto 82, si no me equivoco. Qué hombre de goles importantes ese Coco. Sí. O de goles memorables, por lo menos. Completamente. Tiene actuaciones inmemorables. Después ya en la vuelta, el partido a los 23 minutos ya lo iba ganando River 2-0. Yo creo que el hincha de River se lo acuerda y también el hincha de Boca porque lo han visto muchísimo. Yo también me lo acuerdo. Sí, yo también. Pero yo no soy hincha de Boca. Bueno, sí, un poco así también lo sabes. Y parecía que iba a ser un partido muy fácil porque con un 0-2 abajo ya tenían que hacer 4 goles porque con el empate hasta ese momento había diferencia de gol. Si Lanús hacía 3 goles era empate 3-3, pero pasaba River por haber hecho 2 goles en la cancha de Lanús. Justo antes de que termine el primer tiempo, descuenta Pepe San, otro hombre de goles importantes y sobre todo goles a equipos grandes, eso siempre. Termina el primer tiempo 2-1 abajo Lanús, arranca el segundo tiempo, el complemento, y ya lo empata Lanús. No empata la serie, pero empata el partido 2-2. Ya desde ese momento se empieza a generar algo de estamos vivos. Lautaro Acosta, Lautaro Acosta, cómo no, hace pasar al frente a los 69 minutos a Lanús. Y ahí ya se pone 3-2 y con un gol River estaba fuera. También hubo en ese momento del partido una problemática en el primer tiempo, fue la del penal, si no me equivoco, es a Matías Suárez. No voy a recordar el jugador. Creo que era Matías Suárez el penal, que no se termina cobrando, medio que lo dejan pasar. Era como un ya viva la pepa, porque parecía que iba a ser un partido hecho, pero no. No te va a cambiar nada si no te cobra este penal. Y ya al final del partido, en los últimos 15 minutos, penal para Lanús. Lo convierte Alejandro Silva y el partido termina 4-2 y considero que es una de las mayores sorpresas, no solo porque de un lado es River, no solo porque de un lado es Lanús, no solo porque el partido a los 23 minutos iba 0-2,
Por todo, creo que es uno de los mayores batacazos y por eso lo ponemos acá. No quería poner un equipo argentino contra otro equipo argentino porque no me parecía, porque ya se conocen y ya juegan mucho en liga local, pero realmente había que tocarlo. Y porque perdió River lo pusiste. No. Sí, es una realidad. No, realmente no. Y tendrías que admitirlo. No. Y obviamente después de estas incidencias, después del partido, Enzo Pérez dice sale con... Invítalo al bar. Eso dice. Y quedó grabado. Espero que venga en la retina recorte de muchos hinchas de fútbol argentino, los jugadores icónicos por el llado de Lanús, obviamente, Laucha Costa y Pepe San, que estuvieron en todas las batallas de Granate, y en River estaba Escoco, estaba un joven, Cachete Montiel. El Cachetito. El técnico, obviamente, era Gallardo y ya los conocemos, la mayoría que fueron los famosos héroes de Madrid. Sí. Exactamente. Pero esa no la pusiste, no sé por qué no la pusiste esa. No, porque eso no es un batacazo. Es una sorpresa por tenía que cómo ganar. se da la Mirá. por cómo se da la Mirá, final. Cerrando el último gran batacazo de equipos argentinos contra extranjeros, había que tocar el más reciente y creo que va a ser hasta la tapa del video, que fue el Flamengo versus Central Córdoba hace un par de días. Por grupos, la fecha 2 ganó Central Córdoba 2-1 y yo me vuelvo loco. Me encanta la parte de razón, hay muchas razones. Es que hay muchas, o sea, no se puede, puedes enfocarlo por todos lados. Es que no se puede englobar en una sola. No. Tenemos que hablar que es la tercera vez que un equipo argentino le gana al Flamengo en su propia cancha. La primera había sido Independiente en el 64 y la segunda fue Argentinos en el 85. Ya ha nombrado el 1-0. Te hago una pregunta, ¿no fue contra Fluminense la Argentinos Juniors? ¿Qué? ¿No fue contra Fluminense la Argentinos Juniors? Puede ser. Pero bueno, igual. Pero se entiende que O fue en el primero Maracaná. o fue el segundo, quiero decir. Exacto. Estuvo ahí, fue algo Exacto, histórico. quería enfocarlo como equipos que ganaron el Exactamente. Es el primer triunfo, obviamente, de Central Córdoba por Libertadores, porque al ser su primera participación había debutado con empate ante Liga de Quito. Exacto. Y ahora logra los 3 puntos contra Flamengo. Y en cuanto a poner en comparación lo que es un plantel y lo que es el otro, imagino que lo sacaste de Transfer Market. No, lo saqué de una noticia de Olé. Bueno, pero lo habrán sacado de Transfer Market. Sí, igual, seguramente. El plantel de Flamengo tiene casi 15 veces más valor que el de Central Córdoba. Si uno quisiera comprar todo el plantel, según el precio de mercado del Mengao, tendría que gastar $219 millones. Hoy en día Pichut sale 50, o sea, esto está mal hecho. Pero Y bueno, para no importa. Central Córdoba tendría que gastar tan solo 16 palos. Exactamente, ya desde el nivel del dinero. O sea, entiendo que todo no va por el dinero y que un partido es quitando todo y es 11 contra 11. Pero hay una diferencia de nivel, muchachos. Cuando yo veo que entra Pichut a la cancha, literalmente me paro. Es una de batalla mi silla ganada. Y aplaudo porque digo, si gana esto con Pichut adentro de la cancha. Es que meter a Pichut ya es una victoria. No, y aparte Pichut en una de las primeras que él lo meten para defender, porque evidentemente había que defender en algún momento. En la primera no sabe qué hacer con la pelota y la tira a un costado. Está perfecto. Y digo, no te asustes, por favor, no te asustes, no es el momento. Hay que ser conscientes de las Y aparte, limitaciones de uno. ay, después del partido dijo algo, no lo anoté acá, que dijo, quedamos para la historia o algo así. Y es verdad. Sí, Él también. él. Disputó Me minutos. Parece que fue él. Él queda en la historia. Forma Sí, parte del está bien, plantel y puede disputa ser. minutos. Hablando del partido en sí, hay que Sí. decir que fue un quilombo. Fue un un caos. quilombo, sí. Ya al principio parecía que Flamengo lo iba a pasar por arriba y iba a meter mínimo 7 goles. Sí. Pero todas las chances que generaba no las podía conectar. No, Bruno Enrique hacía todo lo posible para tirarla fuera o lejos del arco. Bruno Enrique, nombre de jugador sin licencia Ay, del sí. Master 11. Sí, cuando no hay ni una licencia. Winning 11, ¿qué Master 11? Winning. Sí. Sí, no, completamente. Bueno, grave. desde ahí, a los pocos minutos que ya baja un poco, merma un poco el ataque de Flamengo, penal para Central Córdoba, lo convalida y lo convierte Leonardo Heredia, y desde ahí ya el partido se arma de otra manera. Flamengo jugó un partido normal, atacaba, pero entre lo bien que defendía Central Córdoba y aparte como dejaba pasar los minutos, no hacía tiempo de manera desmedida que se tiraban todos los jugadores, eso quizás después. Pero hasta ese momento hacían buen tiempo, esperaban para sacar un lateral, esperaban para sacar... Dejaban que corra el reloj. Sí, completamente. Y en ese momento, justo antes de que termine el primer tiempo, cabezazo de José Florentín, imposible. Terrible. Imposible para Rossi, que Rossi intenta pero no puede. Y bueno, uno creía que quizás en el segundo tiempo iban a hacer la mística de darlo vuelta con la camiseta. No sucedió. Golazo de tiro libre de Nico de la Cruz, que se pierde en la derrota. Pero bueno, después Bruno Enrique tuvo un palo para empatarlo al último minuto. Ganó Central Córdoba. Alguien en el más allá quería que gane Central Córdoba y eso pasó.
Vamos a hablar ahora de los batacazos en contra de los equipos argentinos, porque acá no todo es felicidad, sino que nos centramos más bien en la mugre, como se demostró a lo largo de este video, que estamos sucios como una papa. Vamos a hablar primero del River contra el Barcelona de Guayaquil de 1990, partido que finalizó 1-1 en el global en la semifinal y por penales clasificó el Barcelona ecuatoriano. Exacto, había varios partidos para agarrar de River. Mirá la chicana, ¿ves que no podés no tirar la chicana? No. Te invade el hincha, boludo. No fue... Había mucho partido para elegir de la gallina esta de mierda. Así lo dijiste. Es que lo dijiste con esa tonada. No, es que había partido. Cuando lleguemos a Boca van a ver que digo lo mismo. Pero no lo ibas a decir, claramente. Que no lo ibas por a la decir. instancia decisiva que es una semifinal de Copa Libertadores, estamos hablando de 1990. River hacía poquito venía de salir campeón de Libertadores por primera vez y campeón del mundo con un equipazo de la hostia. Y un Barcelona de Guayaquil que recién había pasado 3 veces la fase de grupo en toda su historia y habían pasado con lo justo. No habían pasado 3 veces la... Había pasado tercero. Había pasado tercero en fase de grupo y habían pasado con lo justo. Porque creo que pasaban los mejores terceros. Eso, siempre época. se pasaron los mejores terceros, hasta ahora hace poco que ya es sí. uno, primero y segundo, y el tercero se va a Sudamericana. Exactamente. Ya en octavos, Barcelona de Guayaquil eliminó a Progreso Uruguay y Equipazo. a Emelec por una serie cerradísima de 1-0. Exactamente, Progreso equipazo, Sí, de Paraguay. Progreso es un equipo de la concha es madre. Sí, Ahora, River por su parte llegaba como candidato porque eliminó a Defensores Sporting y lo eliminó a Independiente. Vamos a decir, Defensores Sporting tampoco es wow. Pero lo que tiene es que en ese momento, ya en esa semifinal, la otra llave era Olimpia y Atlético Nacional. No es lo más asequible, pero ya no te queda ningún brasilero, que son los mayores cucos, y de tu parte te queda un Barcelona de Guayaquil, que ahí nomás, o sea que tranquilamente lo podés Era sacar. un equipo chico continentalmente hablando. Pasando, creo que ya con la camiseta cualquiera de los otros, terminó saliendo campeón Olimpia ese año, y creo que tranquilamente River con la camiseta lo hubiera ganado. El partido de día se jugó el 5 de septiembre de 1990, jugando de local River en el Monumental. Y el Millonario se impuso por 1-0 con un gol de Ariel Beltramo. La vuelta se disputó obviamente en Ecuador y ya a los 24 minutos Luis Alberto Acosta puso el 1-0 definitivo del Barcelona de Guayaquil, lo cual igualó la serie y se fueron a penales. Sí, se fueron a penales y el que se convirtió en héroe fue justamente el arquero de Barcelona, que le atajó el primer remate de la tanda a José Tiburcio Cerrizuela y la clasificación se consumó cuando Rubén da Silva estrelló su penal en el travesaño y convirtió, yo creo que a nivel historia, como reitero, y no es chicana, puede haber otros partidos, pero considero que ya estaba hecho por el partido, por el equipo, uno contra el otro, por cómo venía River también. Creo que estaba bastante hecho y fue una derrota sorpresiva. Los 90 Hasta fueron hoy, una Barcelona, gran década. ¿qué? Sí, Para River fue una gran década de los 90. Carlos Luis Morales, ¿no? ¿El nombre del arquero era? Pues me parece que no lo nombraste. Puede ser. Carlos Luis Morales. Carlos Luis Morales, que es justamente ídolo del club, dice. Quizá la única propuesta. Acá estaba las veces que participó Barcelona de Guayaquil, me había olvidado y me salté una parte, que fue la 6ª vez que Barcelona pasó la fase de grupos y la 3ª que llegó a una semifinal. River ya tenía una constante en llegar a instancias de Libertadores y sobre todo pasarla, como bien digo, con la camiseta y con los jugadores de alta jerarquía que tenía. Venía de ser campeón en el 86 y campeón del mundo. Como jugadores icónicos, hay muchísimos también. Lo tenemos a Basualdo, Carlos Enrique, Sergio Berti, Leonardo Astrada, Juan José Burrelli y como DT el mítico Daniel Pasarela, que lo quieren tanto. Sí, en River lo aman. A Daniel Pasarela, un ícono de Núñez básicamente. Pasamos a la siguiente, en 1997, la eliminatoria, otra vez semifinal, entre Sporting Cristal de Perú y Racing, un partido que la ida la ganó el equipo argentino por 3-2 y la vuelta la ganó el equipo peruano por 4-1, obviamente resultando en la clasificación de Sporting Cristal. Hay que decir que eran dos equipos que habían hecho una mala fase de grupos, que habían pasado como mejores terceros y la diferencia viene en su camino hacia la semifinal. Racing, por su parte, había eliminado a River, que era el último campeón de Libertadores, como dijimos antes, en octavos de final, y en cuarto sacó a Peñarol, que había sido ya bastantes veces campeón de la Copa Libertadores. Hay que decirlo también, sin dar un gran fútbol, sino que venciendo a ambos desde los 12 pasos. Por otro lado, Sporting Cristal
Pasó con lo justo contra Vélez, o sea, ya había sido verdugo de un equipo argentino y eliminó a Bolívar en cuartos. Exactamente, un equipo peruano es raro verlo en una instancia tan alta de Libertadores y esto era lo que daba que Racing ya estaba a un paso. Sí. Por lo menos de la final, después hay que ver qué pasaba en la final, pero estaba a un paso. La ida fue en Avellaneda y empezó ganando 1-0 Racing, 1-0. Empataron rápidamente los equipos peruanos, pero la diferencia la hizo Claudio Úbeda, el delantero de Racing, que marcó un doblete en solo 6 minutos. Desde ahí iban 3-1, pero el equipo peruano en una de las últimas ya te descuenta con un 3-2. Y te deja abierta la serie, porque no es lo mismo un 3-1 que un 3-2. Pensé que ibas a decir otra cosa. No. En la vuelta, Bonet, que era el delantero del equipo peruano, volvió a ser decisivo con un doblete, mientras que Julio Rivera y Norberto Solano establecieron la goleada, a lo que el tanto justamente del Chelo Delgado no fue suficiente para Racing, y la serie terminó 6-4 en el global para el equipo de Perú. Increíble. Un set de Francisco Cerúndolo, sí, básicamente 6-4. En Racing, por nombrar algunos jugadores icónicos, estaba el Colorado McAllister, Claudio Úbeda, Rubén el Mago Capria, que tampoco está muy bien reputado ahora por su último rol de manager en Racing, el Chelo Delgado y el DT era Alfio el Coco Basile. Pasando al tercero, si no me equivoco, que es, al tercer partido, es Deportes de Concepción versus San Lorenzo. Es fase de grupos del 2001. Uno escucha Deportes de Concepción y no sé lo que se le viene a usted en la cabeza. La concepción del ser humano. Sí, una concepción de Chile. Yo lo que se me viene es una ciudad de Chile en un club de fútbol y es un club, para que nos pongamos un poquito en contexto, que se fundó en el 66 y solo clasificó 2 veces a la Libertadores. No hablo 2 veces hasta ese momento, hablo 2 veces hasta hoy. Hoy está en la primera B de Chile, para que nos demos cuenta. Bien. Es que, bueno, es que leí así rápido el guión y pusiste, no es un club de fútbol. Ah, no es un club de fútbol. Entonces que presentaron el club de vóley. A jugar la Copa Libertadores. Esa es la sorpresa. Sí, es que podríamos pensar eso. No, pero bueno, si era un club de fútbol, solo que uno no lo ve de esa manera. San Lorenzo hasta ese momento obviamente no había ganado todavía la Copa Libertadores, pero ese mismo año iba a ganar la Liga Argentina con 11 triunfos consecutivos, para que tengamos en cuenta. Era un equipo reputadísimo, claro, sobre todo con un funcionamiento bárbaro. La magnitud de un equipo y del otro. El partido se jugó en Chile. San Lorenzo llegaba con 6 puntos en 4 fechas, mientras que Concepción solo llevaba 1 en los mismos partidos, por lo que marchaba último en ese grupo. Sí, llegaba último, casi sin chances ya de pasar a la próxima fase. Ya entrando en el encuentro, a los 23 minutos ya iba ganando el local, el equipo chileno, y iba ganando 2-0 a los 23 minutos. Creo que pasó algo similar en el anterior caso. Descontó a Abreu, que en ese momento era el delantero de San Lorenzo. Y ahí ya parecía que con un empate te podías posicionar para que el último partido, que era la fecha 6, se jugaba en la casa de San Lorenzo y por lo menos con un empate ya hubiera pasado. El problema es que en el complemento, Verdugo se llama, justamente fue un verdugo para San Lorenzo, clavó el 3-1 que sentenció el partido. Luego Esteves, conocidísimo jugador de San Lorenzo, hizo el 3-2, lo que no le sirvió para nada. En ese momento, y esta derrota contra este equipo completamente inhóspito de Chile, hizo que San Lorenzo se quedara fuera en fase de grupos, siendo una de las derrotas más bochornosas que tiene San Lorenzo, que no tiene tantas, porque tampoco tiene tantas participaciones en la Copa Libertadores y sobre todo no ha llegado tan lejos, pero en la última fecha San Lorenzo empató 1-1 contra Nacional y Deportes Concepción ganó 3-0. O sea, antes del partido contra San Lorenzo, Deportes Concepción tenía un punto. Luego de terminar ya la fase de grupos, Deportes Concepción, con la victoria 3-0 de local contra Jorge Wilterman, lo pasó a San Lorenzo. 7 puntos los dos. 7 puntos los dos y le ganó por diferencia de gol. Qué desastre. No te puede dejar afuera Concepción. Deportes de Concepción. No te puede dejar afuera Copa Libertadores. La concepción del ser humano. Algunos jugadores icónicos de aquel San Lorenzo eran Sebastián Saja, Horacio Ameli, Eduardo Tuzio, Morel Rodríguez, Raúl, siempre me equivoco si era Chancho o Chanchi. Creo que es Chanchi. Bueno, el Chanchi Esteves, Washington, el Loco Abreu, Walter Erviti, esto realmente no lo recordaba, sí. El Pipi Romagnoli y el DT de aquel San Lorenzo era el profe Pellegrini. El profe. Exactamente. Vamos ahora, y te tocaba sufrir. Me tocaba un poquito también. Sí. Aquella final tan recordada del 2004 entre Boca y Once Caldas, porque cuando uno menciona batacazos de Copa Libertadores tiene que hablar de esta. La ida que se empató sin goles, la vuelta que me la sacaste, entonces realmente no me acuerdo cómo, creo que 1-1, ¿no? Sí, no, exactamente, fue 1-1. Exactamente, y después fueron a penales en la peor tanda de penales quizá en la historia del Club Atlético Boca Juniors. Que Boca muchas veces es el equipo penales.
pero en este caso no lo fue. Erraron todos los que patearon, Schiavi, Cassini, Nico Burdicio y Franco Cángele. Erraron todos directamente. Sí, y Abondancieri, atajando 2 penales, ni aún así pudo hacer que Boca pudiese pasar. Jugadores históricos creo que son todos, porque son todos, casi todos ídolos de Boca. Abondancieri, Tevez, Cángele, Cassini, Schiavi, Clemente Rodríguez. Bueno, podemos seguir 2 horas y media más. Che, lo rápido que pasaste este partido. Y puede ser, ¿no? Quisiera un poquito ¿Te rápido. dolió? Qué raro. Dolió un poco, ¿no? Entró la Balubi. ¿Entró la Balubi? Aclaro Aclaro algo, no ponemos el Alianza Lima porque hay un video en el canal directamente hablando de Alianza Lima y no es lo mismo solo yo perder, sí, estás vos, pero no es lo mismo perder en fase 2, que me parece más vergonzoso, sí. Pero considero que una final contra un equipo inhóspito como es Once Caldas es aún más importante, si se quiere. Vamos ahora con el equipo terraplanista. Sí. Porque es un equipo que le dice no a la ciencia. Cienciano contra Independiente en 2004. Es muy largo el video. Sí, es larguísimo. Cienciano contra Independiente en 2004. Un 3-2 por la última fecha de la fase de grupos. Sí. Ya lo dije, de la edición de 2004. Para el Cienciano de Perú, era recién la segunda participación en Copa Libertadores e Independiente, por otro lado, también que desde 1984 no salía campeón, pero era de nuevo 7 veces consagrado en esta competencia. Exactamente, era 7 veces y Independiente, escuchás Cienciano, un equipo peruano, y decís, le va a ser 18 quizás, o 19. Pero bueno, el partido lo empezaría ganando el local, pero a los 13 minutos rápidamente empató Independiente, pero casi no le duró la alegría porque se volvieron a poner encima los equipos peruanos y a los 22 minutos ya iba 2-1. No te puedo creer que se llame AK7. Sí, se llama AK7 el jugador que convirtió el 2-1. Y aparte se lo mete al 7 veces campeón de Libertadores. Acá tenés la 7, le dijo. Sí. Acá abajo. El segundo tiempo Independiente sabía que con un empate ya pasaba porque era la última fecha de fase de grupos, pero bueno, no pudo terminar de concretar en el segundo tiempo. Llega al 2-2 a los 75 minutos y en una de las últimas jugadas, gol de Cienciano. Carlos Hugo, qué injunable que es este muchacho. Sí. Y lo dejó de jugadores afuera a todo un... Sí. Heptacampeón sería, ¿no? Sí. Como Independiente de la Copa Libertadores, que era como el patio de su casa. Este partido hizo que Independiente quedara como 9º mejor segundo, teniendo que jugar un partido, era medio rara las Libertadores de aquella época, teniendo que jugar un partido contra Sao Caetano, que también tiene una serie memorable con Boca, si no me equivoco, que fue el 8º mejor segundo para pasar al octavo de final. No había leído el paréntesis, pero te lo iba a decir, es parecido al play-in de la era NBA. Literalmente lo mismo que el play-in en ese momento, se agarraba la grilla de segundos y el 7º segundo jugaba contra el 10º y ese jugaba contra el 15º, contra el segundo mejor equipo de toda la Libertadores, y entre el 8º y el 9º jugaban contra el primero. Contra el primer mejor de cosas. Exactamente. Y contra el primer mejor clasificado en la Libertadores. Y también lo perdió Independiente, se jugaba partido único, igual que el play-in, en cancha del mejor posicionado, que era Sao Caetano. El partido fue un 2-2 y perdieron por penales. Cualquiera de estas dos derrotas, tanto la de Sao Caetano como la de Cienciano, podían haber sido puestas. Pero Cienciano de local. La nombré de dos y la verdad que Cienciano, siendo un equipo peruano y que Perú es directamente muy chico a nivel Libertadores, creo que era mejor nombrar esa primera, aunque íbamos a decir. Fue la segunda eliminación de Independiente en fase de grupos en toda su historia, habiendo sido la anterior en 1978, pero era otro formato, con primera y segunda fase, solo se clasificaba 1 de 4, era otro tipo de formato. Y la verdad es que, como bien dijiste vos, tanto el de Cienciano como Sao Caetano, que aparte de Riemann, se podían haber tomado para este video. Tomamos el de Cienciano porque es un equipo terraplanista. Díganos en los comentarios qué les pareció, qué tan bien les pareció detallado todo, y también algunos otros, porque tranquilamente podemos hacer la parte 2 de este video, o yo ya lo estuve pensando, hacer los más bochornosos de Sudamericana. El problema es que también los encuentros son mucho más falopas y clasifican equipos muy malos. Había también uno con Cienciano, que era Cienciano River en la final de 2003, pero era Sudamericana y acá solo tocamos Libertadores. Exactamente. Bueno, muchas gracias, amigos, por quedarse. No se olviden, como dijo Emi, de dejar su opinión en los comentarios. Denle like a este video y suscríbanse para no perderse la próxima edición del Diario del Lunes. Chau, chau. Sí, Manu, sabés que me enteré que no estaba suscrito al Diario del Lunes y lo tuve que matar. Lo tuve que matar, y al próximo que me entere que no está suscrito, lo voy a matar también. Suscríbete y dale like.